Hola, sí. ¿Tenemos alguna visita que nos esté visitando hoy por primera vez, por segunda vez, que venga de otra iglesia? Bueno, tenemos aquí a la nieta de nuestra hermana. ¿Me recuerdas tu nombre? Maddie. Pero tú me imagino que has estado viniendo porque estás aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo te veo por primera vez. Bienvenida. ¿Quién más está por aquí visitándonos? La hermana que está aquí. ¿De dónde nos visita, hermana? De Barcelona. ¿De qué iglesia? Talleres, muy bien. Una iglesia muy bonita, hemos estado ahí varias veces y tenemos amigos ahí en esa iglesia. Así que nos alegra que esté aquí. Bienvenida. ¿Cómo se llama usted? Celia. Así que, hermanos, cuando termine el culto, acercaos a nuestra hermana Celia para saludarla. También tenemos aquí, lleva 3 semanas. Ah, vale. El que no ha venido, el invitado de la visita soy yo, ¿verdad? Yo soy el visitante. Y Mayra, somos los visitantes. Salúdenme a mí que soy la visita. Pues nos alegra. Y no sé, Gustavo, se va a transmitir en YouTube también. Bueno, también damos un saludo a los que nos verán más adelante, que este es nuestro canal, pequeño, pero que también aporta y suma para el Evangelio, para la predicación del Evangelio. Estamos en Menorca, en pleno verano, con mucho calor, pero aquí tenemos frescura, el aire acondicionado, así que estamos en un buen ambiente y listos para empezar con nuestro tema. Para hoy he preparado, hermanos, un tema que se titula La prueba de nuestra fe, creciendo en paciencia. Es un tema que está basado en Santiago, así que podéis abrir vuestra Biblia, hermanos, en Santiago capítulo 1. El libro de Santiago fue escrita por Santiago, el apóstol, hermano de Jesús, escrita alrededor del año 44 después de Cristo. Y vamos a leer el versículo 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de las pruebas y vamos a ver cómo en la prueba, esta paradoja, ¿no? De que en la prueba o en las dificultades nosotros podemos tener gozo, nosotros podemos estar felices, podemos estar en un estado de tranquilidad y de calma. Hoy reflexionaremos en esta enseñanza profunda, transformadora de la epístola de Santiago. Estos versículos nos llaman a una perspectiva diferente sobre las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida diaria. Nos desafía a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual y la madurez en la fe. Estos serían los puntos que vamos a ver hoy. La naturaleza de las pruebas como purificadoras de nuestra fe, la paciencia, una virtud transformadora, qué tipo de pruebas nos podemos encontrar y el resultado final, una fe especial y madura. Entonces, de esto vamos a hablar en esta mañana. Este es el texto que ya hemos leído y me gustaría empezar con este personaje. Ahora que están los Juegos Olímpicos, pues estamos en este tema, ¿no? De las Olimpiadas. Aquí tenemos a un hombre, John Stephen Aguar. Eh, este hombre, ahora mismo no recuerdo de qué país, un país africano, eh, compitió eh, en las Olimpiadas de México 1968. Y él
era una promesa de medalla para su país. Era que sabíamos, decían sus paisanos, que contigo vamos a ganar una medalla. Tristemente, se lesionó. Y entonces, él no ganó obviamente la medalla, pero John dijo, mi país no me envió 10.000 kilómetros lejos para empezar una carrera, me envió para terminarla. Y él, así como, si podéis ver en sus rodillas, ¿no? Sus piernas, así como estaba todo adolorido de la lesión que tuvo, terminó la carrera que había comenzado. Y bueno, yo creo que esto es un ejemplo para todos nosotros. Hemos comenzado ya una carrera. Todos los que estamos aquí hemos empezado a caminar. En el transcurso de la vida tenemos obstáculos, tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos heridas, lecciones, tropiezos. Pero lo importante, hermanos, es que podamos decir como este hombre, yo he empezado una carrera y la voy a terminar. Que no nos quedemos a mitad del camino, que podamos nosotros continuar, no importando lo doloroso o no importando los sacrificios que impliquen poder terminar nuestra carrera. Ahora, hermanos, os pregunto, ¿qué, qué requisitos o qué acciones realiza un atleta para poder terminar su carrera? ¿Qué preparación realiza un atleta? Se esfuerza, ¿qué más? Se prepara. Ahora hemos visto quizás muchos deportes, no sé si os gustan los deportes, que se han batido récords, que hemos visto también personas que se han lesionado y no han podido competir. Y es triste porque un atleta se prepara durante 4 años para, no sé, 2 minutos de competición, los que el boxeo, el judo o competencias que son muy cortas, 2 minutos donde tienes que demostrar todas las habilidades y vencer a tu rival. Entonces, es un trabajo bastante pesado que requiere mucho sacrificio, pero el atleta, mientras está entrenando, mientras se está preparando, tiene en mente, ¿qué tiene en mente el atleta? La recompensa, ¿no? El fruto, el resultado. Y por ejemplo, cuando está entrenando, cuando se está preparando, le duele el cuerpo. Cuando está corriendo, haciendo un sprint, que tiene que dar un esfuerzo más de lo que generalmente se da, siente un dolor, siente un cansancio, siente una fatiga. Pero este dolor, él entiende o ella entiende que es necesario para poder alcanzar la meta que tiene por delante. Entonces, hermanos, las pruebas muchas veces en nuestra vida son como estos pequeños entrenamientos que cada uno de los atletas tiene para poder alcanzar la meta. Y así como un atleta sufre, como un atleta se esfuerza y a veces sudor, sangre, lágrimas, todo esto que pasa, luego cuando está recibiendo esta medalla, cuando está recibiendo este fruto de su trabajo, entiende que todos estos esfuerzos realmente valieron la pena. Entonces, nosotros estamos en una carrera, hermanos, en la que necesitamos preparación para terminarla. Necesitamos esfuerzo. Y yo me imagino que este hombre se había preparado tan bien que incluso lesionado pudo terminar la carrera. No sé si vieron yo no la pude ver, pero leí las noticias de los 200, la carrera de 200 metros en varones. El favorito era un estadounidense, estaba enfermo de COVID. No sé si se enteraron de esa noticia. Y aún así decidió correr enfermo y se quedó con la medalla de bronce. Entonces, ¿os imagináis qué hubiese pasado si no hubiese estado enfermo? Cuando terminó la carrera, pues tuvieron que rápidamente ir a ver cómo estaba. Eh, Así le pasó un poco a este. Claro, él no tuvo medalla,
Pero no importa lo que estemos pasando, lo que hay que hacer es terminar la carrera, avanzar y acabar lo que ya hemos comenzado. De la misma manera, nosotros podemos alegrarnos en las pruebas porque sabemos que está Dios obrando en nosotros para un propósito mayor. A lo mejor tú le estás pidiendo ahora a Dios, quítame esto que tengo, arregla esto que tengo, pero tal vez eso que tú estás pasando sea el motivo por el cual tú estás orando más, el motivo por el cual tú estás más cerca de Dios y sea el propósito de Dios para tu vida, para que tú fortalezcas tu fe. Las pruebas son oportunidades para que nuestra fe sea refinada. Al igual que el oro es purificado en el fuego, nuestra fe se purifica y fortalece a través de las dificultades. Y dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, hermanos, es algo que la mayoría de las personas tiene. Paciencia. ¿Qué implica paciencia, hermanos? Tiene que ver con tiempo. ¿Estáis de acuerdo? La paciencia tiene que ver con tiempo. Y ahora vivimos en un mundo en el que todo lo queremos rápido. Cuando vamos a hacer una cita, por ejemplo, que sea rápido. Cuando vamos a comprar, que sea rápido. Para viajar, llegar lo más rápido posible. Las carreteras de peaje, de autopista, para ir más rápido. En los aviones también tienen como el fast track, ¿no? Es como que ya no hagas esta cola, esta cola de tanta gente pasa rápido, no esperes, no hagas más líneas, más colas. Entonces estamos en un mundo de comidas rápidas, de todo rápido, de adelgazar y de tener el cuerpo perfecto. Incluso ahora mismo te siguen diciendo que en verano puedes tener el cuerpo perfecto para el verano. Es como que en 15 días tendrás el cuerpo perfecto para el verano. Entonces, hay cosas, hermanos, que llevan su tiempo y que requiere que uno sea paciente. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y cuántos de aquí, hermanos, necesitaríamos un poquito más de paciencia? Levanten la mano. Yo creo que necesitamos mucha paciencia, paciencia con cosas que hay que esperar, que mis papeles, que mis trámites, que la escuela, que llegar a un punto específico. Paciencia con personas. Hay personas, hermanos, que nos sacan de quicio, ¿no? Hay personas que de pronto son como una piedra en el zapato. Son muy difíciles de sobrellevar. Y entonces es ahí donde nosotros necesitamos paciencia para que el Señor nos ayude a tolerarnos y a llevarnos bien. La paciencia. Aquí puse de ejemplo una planta. Nosotros comemos los frutos y vamos y los compramos en el mercado, ¿no? Eh, ya sea con los árabes, con tu fruta favorita, y la comes y la terminas en, qué sé yo, 3 minutos, un plátano, 2 minutos, algo que tenga que pelar una manzana, tardas un poquito más. Pero para que ese fruto llegara a ser fruto, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? El tiempo en el que el agricultor sembró la semilla. El tiempo en que tuvo que germinar, que tuvo que crecer, que tuvo que transformarse en un árbol. Luego el tiempo en que empezó la flor se convirtió en fruto, empezó a crecer, maduró, estuvo lista para cortarlo y tú te lo estás comiendo. Entonces, la paciencia, hermanos, es, es importante y necesario en las pruebas, porque a veces decimos, señores, que ya no puedo más, llevo tanto tiempo, sigo esperando, no sucede nada, ¿dónde estás? Y es que lo que nos falta, ¿qué es, hermanos? Paciencia. Y eso yo lo he podido ver en la iglesia muchas veces, de que estamos pidiendo por algo, oramos, oramos, pasa el tiempo, y luego tenemos una respuesta.
Lo importante es que en el lapso de tiempo en el que no obtenemos la respuesta, que nosotros tengamos paciencia, que nuestra fe en Dios no desmaye, que nuestra confianza en Él siga activa. Es una perseverancia activa, no es una resignación pasiva. Esta perseverancia nos capacita para soportar y superar los desafíos con una confianza renovada en Dios. Entonces, hermanos, si tú ahora estás como angustiado, estás preocupado, estás pasando momentos en los que dices, es que ya pasó mucho tiempo y no veo una respuesta de Dios, no veo claro, no entiendo el por qué. Recuerda que las cosas no siempre son de la manera que nosotros creemos, ni en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Y si Dios todavía no ha contestado, bueno, ya te ha contestado, te está diciendo, espera un poquito más, espera un poquito más. Entonces, dice aquí en Primera de Corintios 10:3, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y aquí es muy importante, hermanos, una tentación que no sea común al género humano. Es decir, que todas las tentaciones que nosotros podemos tener son parecidas o son de nuestro género humano. Porque ¿quién fue tentado de manera diferente a nosotros? Jesús. Las tentaciones de Jesús no las tenemos nosotros. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en el género humano, pero también fue tentado en el género divino. Porque si a ti viene el diablo y te dice, convierte estas piedras en pan, obviamente eso no es una tentación para ti, porque tú no lo puedes hacer. Entonces, aquí dice, no han sufrido ninguna tentación que sea común a vuestro género. Todas las tentaciones que nosotros podemos tener son tentaciones relativas a nosotros. Jesús, que pasó las tentaciones humanas y también las divinas, es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Yo pienso, hermanos, que Dios no permite que Satanás nos destroce por completo, nos destruya por completo. Y este pasaje me recuerda a Job. ¿Os acordáis de Job? Job decía que era un hombre intachable, recto, temeroso, pero le vinieron muchas pruebas en su vida. Le vinieron muchas pruebas en su vida y Dios le dio el permiso a Satanás de que pudiese obrar dificultades, pero que no tocara su vida. Entonces, yo creo que a esto se refiere. No hay ninguna tentación que tú no puedas aguantar, sino que Dios es fiel y al mismo tiempo te dará la salida a lo que estás pasando. Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas hay? La número uno, la A, pruebas que nos pone el enemigo a nosotros mismos viviendo una vida de fe. Alguien puede decir aquí, hermanos, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué yo estoy padeciendo? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal si me estoy consagrando cada día a Dios? ¿Por qué desde que yo vine a la iglesia, no sé si ayer hablábamos, por qué desde que yo me entregué, veo todo gris, veo todo oscuro? Entonces, este es un tipo de prueba que tú puedes estar pasando. Eres fiel, pero tienes dificultades. Y ejemplos de esto es José. De José no se dice nada malo, ni de Daniel, pero ellos padecieron pruebas, pruebas muy duras, desprecio de sus hermanos de José. Lo querían matar, de ahí vendido como esclavo, irse a servir como esclavo. Luego la calumnia de esta mujer, de la esposa de Potifar, que lo llevó a prisión. Entonces, una vida muy difícil, pero que después, como veíamos, Dios le dio la salida y se convirtió incluso en
en el segundo de Egipto. Entonces, quizás tú estés pasando una vida o una situación complicada en este momento por tu fidelidad. Y es que muchas veces Satanás a los fieles les machaca más duro. Les trata de poner la pierna, la zancadilla, para que se desanimen, para que su fe falte, para que en vez de que glorifiquen el nombre de Dios, maldigan a Dios. Y maldigan a Dios y se mueran, ¿no? Es lo que quiere. Porque si hacen eso, sabe que estarán perdidos. Pero hermanos, si tú estás pasando una prueba de fe por tu fidelidad, esta mañana yo espero que este tema te ayude a acrecentar tu fe y que crezcas en la paciencia y que lo pongas en las manos del Señor. La segunda es pruebas que nos pone el enemigo viviendo una vida alejada de Dios. Consecuencias de nuestros actos. Hay personas que las pruebas, hermanos, se las buscan solitos por sus malas decisiones, por los actos. Es que, estoy muy mal porque me pasó esto. Pero luego hablas con la persona y te das cuenta de que el punto en el que está viviendo es por su propia culpa. Y a mí me duele mucho porque luego me llaman, pastor, que me está pasando esto. Y, y les da un poco de vergüenza porque dice, ya usted me lo había dicho y yo no hice caso. Y ahora, por mi propia culpa, me dicen los hermanos, por mi propia me está pasando esto y estoy metido en un problema muy grave. Entonces, hermanos, a veces no es que solo el diablo, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con lo que elegimos, con lo que preferimos, con lo que al final nosotros optamos. Y el caso de David está por allí. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando era joven, estaba cerca de Dios. Venció a un gigante llamado Goliat. Fue un gran representante del pueblo. Pero luego, cuando ya tenía el poder, el trono, cuando estaba ya acomodado en su terraza, vio desde lejos a una bella mujer bañándose. Y esta mujer fue su mala decisión. O sea, la tentación, hermanos, el enemigo, porque son cosas del enemigo que el enemigo pone en nuestro camino, pero uno tiene la decisión de elegir o no. Entonces, el caso de David fueron consecuencias de sus actos. Llegó a convertirse incluso en un asesino, a un mentiroso, en una persona que al final sufrió muchísimo. Si leemos segunda de Samuel, vemos cómo después su familia fue desestructurada, sus hijos en guerra, peleando, este hijo que tuvo con esta mujer, con Betsabé, murió. Entonces, son consecuencias, son pruebas duras. ¿Acaso no te dolerá cuando se muere tu hijo? Un aborto. Son cosas que duelen. ¿Acaso no te dolerá que tus hijos estén peleando entre ellos? Que tus hijos no te quieran. Que son situaciones familiares. Que estoy peleado con mis padres, peleados con mis hermanos. Pero muchas veces estas cosas que estamos viviendo tienen que ver con malas decisiones que hemos tomado. Entonces, hermanos, no le echemos de la culpa siempre a Satanás de todo lo que nos pasa, porque muchas veces nosotros somos los causantes de nuestras propias pruebas y nuestras propias dificultades. Pero buena noticia, no les vengo aquí a regañar, hermano, no es que lo estás haciendo mal y lo que tienes es porque te lo mereces. No, la buena noticia es que Dios no te dejará ser probado más de lo que puedas resistir y que Dios es fiel y con la prueba te dará también la salida. Así que no te me desanimes. Si tomaste una mala decisión, si metiste la pata, tranquilo, Dios te ayudará a salir adelante. Dios te ayudará a avanzar y a encaminarte de nuevo en sus caminos. Y el último tipo de prueba, hermanos, son pruebas que pasan personas que nosotros queremos y que por lo tanto también nos afectan a nosotros. Jairo y su hija.
Por ejemplo, la hija de Jairo había muerto, bueno, estaba enferma y estaba sufriendo, estaba padeciendo por su hija. Y a veces, hermanos, nosotros sufrimos más por lo que le puede llegar a pasar, le puede llegar a pasar a otros que a nosotros mismos. Cuando ves sufrir a tu hijo, por ejemplo, es que tú estás mal, 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 o a tu madre o a tu padre. Cuando tienes un familiar que está en las drogas, por ejemplo, que lo ves borracho en la calle, que lo ves con ganas de quitarse la vida. A mí me ha tocado ver amigos que tienen sus hermanos y de pronto estábamos ahí hablando con mi amigo, de pronto recibía una llamada y salía corriendo a ver a su hermano, por justo lo que lo que contaba el misionero, porque se hería, se lastimaba. Y yo veía el sufrimiento de mi amigo, no por algo que le pasaba a él, sino por lo que le pasaba a otra persona. Entonces, muchas veces, hermanos, las pruebas que vivimos no tienen que ver con cosas que nos pasen a nosotros, sino con cosas que le pasan a otras personas que nosotros queremos. Ver a nuestros padres, ver a nuestros seres queridos mal, nos puede llegar a lastimar muchísimo y podemos sufrir por los demás. Y aquí puse un ejemplo clave, que es Dios y Jesucristo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando estaba clavado, hermanos, ¿quién creéis que sufrió más? Su familia, pero en el cielo había alguien que lo estaba viendo. Y la Biblia dice en los evangelios, ¿cómo le decían a Jesús? Eh, Clámale a tu padre, a ver si a ver si te salva, ¿no? ¿Dónde está tu padre, no? ¿Y creéis que Dios Padre podía haberlo salvado, tenía el poder para hacerlo? Obviamente, pero era algo que tenía que pasar. Y ese dolor en el corazón del Padre fue sumamente grande por ver morir a su Hijo. Entonces, aquí, hermanos, el costo de nuestra salvación fue un costo muy, muy grande, que a veces no llegamos a, a comprender. Pero recordemos, hermanos, que Dios, en este caso Jesús, dice que Jesús fue sometido a toda clase de pruebas, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y así como Él venció, hermanos, también nosotros podemos vencer. También nosotros podemos superar cualquier prueba que Satanás nos esté poniendo. ¿Qué tipo de prueba estás viviendo, hermanos? ¿Estáis viviendo? Quizás por tu fidelidad, quizás porque no prefieres no trabajar el sábado y no tienes para comer. ¿Qué prueba estás viviendo? Estás pecando, tienes un vicio secreto, tienes una vida oculta, tienes cosas que no has hecho bien, transacciones, negocios fraudulentos y ahora estás endeudado a más que no puedes salir. O a lo mejor estás sufriendo un familiar tuyo, estás sufriendo alguien que tú quieres y este sufrimiento de la otra persona a ti también te hace sufrir. No sé qué tipo de prueba estés pasando, hermanos, pero recuerda esta promesa, que Dios te dará también la salida. Tenía aquí una imagen que quería que vieran, no sé dónde está, esta. Las pruebas purificadoras de nuestra fe. ¿Qué tenemos ahí en la pantalla? Tenemos ahí la crisálida de la mariposa, un capullo, ¿no? Em, Cuenta una historia que un hombre vio algo parecido y vio a la mariposa que estaba dentro, así como que quería salir. Y entonces dijo el hombre, voy a ayudar a la mariposa, pobrecita, está tratando de salir y no puede. Entonces lo que hizo fue, voy a cortar un poquito para que ella pueda salir y volar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al cortar, obviamente, la mariposa pudo salir, pero cuando intentó volar, no tenía la fuerza y se cayó y se murió. Entonces dice allí, nunca ayudes a una mariposa
a salir de su crisálida. Porque este mismo esfuerzo que la mariposa hace por salir es lo que fortalece sus alas, es lo que fortalece su físico para que cuando se rompa esta crisálida, esta cobertura, pueda volar muy alto. A veces, hermanos, queremos evitar las pruebas, incluso con nuestros hijos o los seres que tanto queremos, les queremos impedir que ellos sufran o se esfuercen porque los queremos proteger. Pero muchas veces esta protección les está causando un daño que luego cuando tienen que salir y cuando tienen que volar, ya no son suficientemente fuertes y sus personalidades, su estado emocional es muy débil. Entonces, hermanos, las pruebas tenemos que verlas desde el punto de vista positivo. Y si nosotros, en vez de ponernos las gafas de lo negativo, nos ponemos las gafas positivas, nuestra vida cambiará. Cuando veo una prueba como una forma en la que Dios me está perfeccionando, me está purificando en el crisol de la aflicción, cuando veo que la prueba me está haciendo más fuerte y que al salir de ella yo tendré una fe purificada, yo creo que la cosa cambia, ¿no? Es como que uno entiende que, bueno, esto es algo momentáneo, no será toda la vida, no estaré atascado, estancado todo este tiempo y nosotros podemos ir con paso firme a terminar la carrera. Pero cuando le pedimos a Dios como que evite estas cosas, le estamos pidiendo a Dios vidas espirituales mediocres. Le estamos pidiendo a Dios vidas espirituales débiles. Le estamos pidiendo a Dios que no cumpla su propósito en nuestra vida. Y es que, hermanos, yo los entiendo. Es difícil, porque yo mismo como pastor tengo mis pruebas, tengo mis luchas. Y a veces digo, Señor, pero ¿por qué me mandas esto? Y entonces después me doy cuenta que Él lo manda porque quiere perfeccionarme y quiere hacerme más fuerte y quiere darme más desafíos, quiere darme más empresas, empresas que son más grandes. Hablando de esto, hermanos, cuando nosotros eh, cuando tenemos los hijos, no sé si os ha pasado de lo de la bicicleta. A ver, los niños que están allá, ¿sabéis montar bicicleta? ¿Todos? ¿Tú también sabes? Y mientras aquí también Larisa y Ciara y Rebeca, ¿sabéis montar bici? ¿Sí? ¿Alguna vez en el proceso de aprendizaje os caísteis de la bicicleta? ¿Sí? Claro, porque al principio está la bici y le ponen otras dos ruedas atrás, ¿no? Ajá. ¿Y te has caído alguna vez? Casi no. Se ha caído una vez. Y bueno, los demás se han caído también, ¿no? De hecho, hay algunas imágenes donde dice, viene una rodilla así toda rosada, pelada. Dice, si no tuviste una rodilla como esta, es que no fuiste feliz en tu infancia. Entonces, las caídas, las raspaduras, las heridas forman parte del aprendizaje, forman parte del crecimiento, forman parte del perfeccionamiento, el fracaso, la derrota, las equivocaciones, forman parte de nuestro proceso al cielo, hermanos, de nuestra carrera. Dejemos de ver las derrotas, el fracaso, el tropiezo, las heridas como algo tan trágico. Veámoslo como parte del proceso. Y cuando lo entendamos, diremos, bueno, si me he raspado, pues me voy a curar. Voy a intentarlo otra vez. Tampoco hay que darle mucha importancia. Y eso es lo que pasa a veces en nuestra vida, que estamos tan estresados o le damos tanta importancia a la prueba, a la dificultad, que nuestra mente está solo pensando en la prueba, la prueba y la prueba, y vivimos en un caos mental porque solo pensamos en la prueba. Es importante, hermanos, que saquemos la prueba de nuestra mente o algo que hace mi cerebro.
la guarda en pequeños cajones. Porque claro, no vamos a quitar la prueba, no vamos a ser negacionistas. Está ahí el problema, está ahí la dificultad. Pero lo importante es que esta dificultad no nos consuma, que seamos capaces de decir, ok, está aquí, pero no voy a dedicar todo mi pensamiento solo a esto, porque hay cosas también importantes y buenas en la vida que me pueden ayudar a ser feliz y a seguir tirando. Cuando tengamos que abrir este cajón de la prueba y pensar y llorar y sufrir, lo abriremos, pero luego hay que cerrarlo y abrir el cajón de la fe, del amor, de mi familia, de la paciencia, del gozo, del crecimiento. Sin prueba no hay crecimiento, sin esfuerzo, sin salir de la zona de confort, no hay avance. Entonces, hermanos, es importante que veamos la prueba desde otro punto de vista. Y ahora para ir finalizando, tengo esta experiencia de esta mujer, de Corrie ten Boom. Eh, Esta mujer era una mujer de Holanda. Entonces, ella tenía bueno, sus padres em, vendían relojes y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis querían matar a los judíos, pues ella fue una de las que con su familia eh, ocultó judíos y los protegió y también pues trató de ayudar a los desamparados. No obstante, pues como a muchas personas que hacían esto, las descubrieron. Y una vez que las descubrieron, pues la llevaron a lugares de campos. Claro, no era el mismo trato. Obviamente a los médicos, a los alemanes, a los holandeses, a otra gente que no era judía y que no era desde el punto de vista de los nazis, personas dignas de muerte, pero que se rebelaban contra ellos, las llevaban también aparte, pero no les hacían tantas cosas malas. Entonces ella y su familia fueron parte de este grupo, pero obviamente que los maltrataron, les hicieron daño, los trataron mal. Luego acabó la guerra y fueron liberados. Y ella se dedicó a predicar el evangelio, una mujer predicadora, y escribió un libro que se llamó Trampa para el Señor, ¿no? Es como que creó una trampa para el Señor. Y en 1947 se le acercó uno de los guardias más crueles del campo de Ravensbrück, que era uno de los guardias que estuvo encargado del campo de donde ella estuvo, ¿no? Y dice que al principio ella era necia, era reacia de perdonarle al guardia. Pues ¿cómo vas a perdonar a una persona que te estuvo ahí lastimando? Pero dice, se dijo a sí misma que con la ayuda de Dios podía ser capaz de perdonar. Y entonces en su libro escribió que ella fue capaz de perdonar. Y dice, durante un momento largo nos estrechamos las manos, el antiguo guardia y la antigua prisionera. Es decir, que ni se abrazaron ni nada, solamente se dieron las manos y estuvieron allí mucho tiempo. Claro, os imagináis esta escena, ¿no? El que te había maltratado, te había gritado, te había hecho quién sabe qué cuántas cosas, estaba ahora con su prisionera y dice, nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí en ese momento. Y entonces es como que el hecho de perdonar a su agresor le hizo también sentir el perdón que Dios le daba a ella, porque también pues todos somos pecadores. Y escribió que su experiencia con las víctimas posguerra nazi, aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. O sea, para poder superar cualquier crisis, cualquier trauma, cualquier cosa que nos esté pasando, una de las principales formas o las que tenemos que implementar para sanar es el perdón. Y dice, solamente aquellas personas que perdonaron a sus agresores fueron las que reconstruyeron sus vidas. Las otras, no podemos decir que todas, pero vivieron vidas muy miserables, traumas, no podían dormir, tenían sueños, ataques, recuerdos. Solamente aquellos
que pudieron perdonar son los que pudieron reconstruir sus vidas. Y ella decía en su libro, no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Entonces, hermanos, no importa lo que estemos viviendo, ya sea por tus propias decisiones, ya sea por el ataque del diablo por tu fidelidad, o ya sea por tus amigos, hermanos y familiares que están sufriendo y que tú también sufres con ellos por la empatía que tienes, no importa lo profundo que sea ese hueco en el que estemos sumergidos, que el amor de Dios no sea más profundo para rellenarlo. Es como, no sé si habéis visto esta historia, ¿no? De que había había un hueco grande, pero para poder salir de este hueco, empezaron a cavar otro y empezaron a echar tierra adentro. Entonces, toda esta tierra que se acumulaba dentro del hueco le permitía a la persona pues ir subiendo y después pudo salir. Entonces, si nosotros estamos en un hueco lleno de dolores, lleno de tristeza, lleno de maldad, permitamos que el amor de Dios llene este hueco y que nos pueda hacer flotar, que nos pueda hacer salir, que nos pueda hacer empezar y vivir una vida diferente, una vida que no se preocupe tanto por las pruebas, sino que las vea como parte del proceso y que las vea como una parte importante y como un honor que el Señor nos permite vivir para poder salir victoriosos y para poder encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Cuándo acabarán estas pruebas, hermanos? ¿Cuándo terminarán? El Señor viene muy pronto y todas estas pruebas se acabarán. Mientras tanto, hermanos, yo no te puedo venir a predicar aquí que se te van a ir las pruebas, porque las pruebas seguirán, incluso para mi propia vida. Y este sermón, yo digo, ¿cómo me atrevo si yo a veces soy el primero que está desanimado y que ya no quiere seguir? Pues es que así es la vida, hermanos. Uno tiene que pasar momentos de que ya no puedo más, limpiarse las lágrimas, sanarse las heridas, vestirse la ropa y seguir caminando. Así es, y lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Así que esta sea nuestra esperanza y nuestra promesa de que Cristo vendrá muy pronto, que Él no se olvidó de ti y que vendrá otra vez para rescatarte. Mientras tanto, prepárate y da gracias a Dios por las pruebas que hay en tu vida. Que el Señor te bendiga.